¿Por qué alguien enterraría una flota entera de barcos de guerra en medio del desierto, a kilómetros de cualquier gota de agua? ¿Y qué hace una fortaleza gigantesca, escondida en el fondo del río Nilo? El Egipto que usted conoce, de las pirámides y de la arena, es solo la superficie. Pero imagine por un segundo, ¿y si pudiéramos tirar de un drenaje gigantesco en el fondo del Mediterráneo? ¿Y si la tecnología pudiera hacer que las dunas del Sahara fueran transparentes? Hoy, la ciencia ficción se ha vuelto realidad. Usando escáneres que penetran la roca y drenajes digitales que vacían océanos, estamos a punto de ver lo invisible. Olvide las leyendas. Lo que vamos a revelar ahora son datos físicos, el legendario Faro de Alejandría, fortalezas que desafían la lógica militar y máquinas de resurrección escondidas. Existe una regla aquí. Egipto no construía solo para el presente. Ellos construían para controlar la eternidad. Y las evidencias acaban de aparecer. El antiguo Egipto no fue solo una civilización, fue un fenómeno que duró 3 milenios. Ellos dominaron la escritura, se inclinaron ante dioses con rostros de animales y erigieron estructuras que la ingeniería moderna todavía lucha por comprender. 2 de las 7 maravillas originales nacieron aquí. Las pirámides de Giza continúan en pie, desafiando el tiempo. Pero había otra, una estructura que, según los antiguos, definía lo que significaba ser una maravilla, ingenio técnico, escala colosal y una audacia sin precedentes. Estamos hablando del Faro de Alejandría, conocido como Faros, rivalizaba con los jardines colgantes y el coloso de Rodas. De todas estas leyendas, solo las pirámides quedaron. Sin embargo, mientras drenamos digitalmente el delta del Nilo, algo extraordinario comienza a suceder. De las aguas oscuras que rodean el puerto, la arquitectura perdida comienza a respirar nuevamente. Pero respirar no significa tener sentido. Ninguna otra estructura de la antigüedad intentó sostener casi 100 metros de altura expuesta a vientos marítimos constantes, sal corrosiva y actividad sísmica frecuente. Incluso hoy, los faros modernos exigen mantenimiento continuo y materiales avanzados. El Faro de Alejandría hizo esto por más de 1500 años, sin acero, sin hormigón armado, sin motores. Esto no era solo arquitectura monumental, era ingeniería de riesgo extremo. Por primera vez en siglos, tenemos la oportunidad de vislumbrar lo que los antiguos veían. El faro no era solo alto, era una revolución. Relatos de la época sugieren que su luz podía ser vista a casi 50 kilómetros mar adentro, una estrella artificial guiando a los navegantes. Construido en el siglo III a.C., era la joya de la corona de una nueva capital, fundada por el conquistador que rediseñó el mapa del mundo, Alejandro Magno. En aquella era, Alejandría no era solo una ciudad, era el centro del universo. Alejandría concentraba poder, conocimiento y comercio en un nivel que ninguna otra ciudad del mundo antiguo logró repetir. Y los nuevos faraones necesitaban un símbolo. No bastaba ser poderoso, era necesario parecer omnipotente. El faro era ese grito de poder, una valla publicitaria gigantesca de piedra diciendo «Bienvenidos al centro del mundo». Pero la gloria es efímera. Con el declive del poder egipcio, el faro sucumbió. La tierra cedió, el mar avanzó y en el siglo XIV un terremoto final selló su destino. Se cree que los restos de esta maravilla reposan aquí, a 7 metros de profundidad, en la boca del puerto. Pero esto es solo el comienzo de la investigación. Un equipo de élite de arqueólogos franceses se sumergió en esta oscuridad para rescatar la magnificencia perdida. Una arquitecta que dedicó 2 décadas a este misterio lidera la casa. Para ella no es solo ciencia, solo que encontrar no es lo mismo que comprender. Debajo del agua el tiempo es corto, la visibilidad es inestable y cada movimiento levanta una nube de sedimento que borra todo. Usted no ve una maravilla sumergida como en un museo. Usted la caza como a un animal escondido. Y muchas veces, la diferencia entre una columna y una piedra común es un contorno de pocos centímetros
antes de que el agua vuelva a tragar la escena. Bloques de granito masivos, esculpidos con precisión quirúrgica, surgen del lodo. No son piedras naturales, son pistas. Pero el trabajo de Isabel enfrenta a un enemigo formidable, la propia historia. Los relatos antiguos son contradictorios, casi mitológicos. Viajeros y artistas a lo largo de los siglos dibujaron el faro de formas irreconciliables. Unos lo veían como la Torre de Babel, otros como un complejo de templos flotantes. ¿Dónde termina el mito y comienza la ingeniería? La verdad está escondida en los bloques sumergidos. Para separar el hecho de la fantasía, el equipo recurre a la fotogrametría. Ellos capturan decenas de miles de imágenes, creando un mapa digital de cada centímetro del sitio arqueológico. Es un trabajo de paciencia infinita. Después de meses de trabajo paciente, miles de registros comienzan a revelar un patrón imposible de ignorar. A medida que el mar retrocede ante los datos, el fondo del puerto expone una arquitectura que nadie veía hace 600 años. Casi 3.000 piezas de un rompecabezas titánico esparcidas por una hectárea. Y este detalle es más inquietante de lo que parece. Estructuras colosales no se vuelven 3.000 piezas por casualidad. Esto sugiere colapso en etapas, reaprovechamiento sistemático y posiblemente demolición dirigida para construir otra cosa encima. El faro no desapareció como una leyenda que se apaga. Fue desmontado por la historia, bloque por bloque, hasta que restó solo el silencio en el fondo del puerto. Bases de estatuas, fragmentos de columnas, destrozos de una grandeza olvidada. El faro de Alejandría, oculto por 600 años, emerge a la luz digital, y la primera gran revelación cambia todo. Al analizar los bloques expuestos, Isabel percibe algo crucial sobre la geometría de la torre. Al contrario de muchas ilustraciones fantasiosas, no hay evidencias de paredes inclinadas en la base. Las paredes eran rectas. Es el primer dato físico concreto, un golpe contra siglos de especulación. Pero el rompecabezas de 3.000 piezas todavía está incompleto. Muchas partes fueron robadas, reutilizadas o llevadas a museos. Sin embargo, la clave para entender la escala del monstruo puede estar bien allí, ignorada en el muelle. Isabel identifica un fragmento colosal. Es el lateral de un portal. No es solo una piedra, es la huella digital de la entrada. El surco esculpido en el granito es inconfundible. Cruzando los datos de ese fragmento con las piedras que todavía están en el fondo del mar, el equipo hace una conexión chocante. Las piezas se alinean, juntando ese gigante de 12 metros con los destrozos sumergidos. La puerta del faro renace. Imagine una entrada con 12 metros de altura, compuesta por bloques que pesan 200 toneladas. Estaba diseñada para humillar a quien pasara por ella, reafirmando la pequeñez del hombre ante el Estado. La tecnología nos permite caminar nuevamente por este portal. Pero si la puerta era así, ¿cómo sería el resto de la torre? Cada metro por encima de aquella puerta aumentaba exponencialmente el peligro estructural. Un error de cálculo mínimo, una falla en la distribución del peso, y la torre entera colapsaría sobre el puerto. No existían cálculos estructurales como conocemos hoy. No existían simulaciones. Aún así, alguien se arriesgó a erigir un coloso que desafiaba no solo al mar, sino a la propia matemática de la época. La búsqueda de la forma real continúa. La mayoría de los historiadores concuerda en un punto. El faro tenía 3 niveles distintos. Isabel vuelve su atención hacia el fuerte de Qaitbay, una fortaleza medieval construida sobre las ruinas del faro. Allí dentro, escondida a la vista de todos, puede estar la planta original. La mezquita del fuerte posee una estructura curiosa, una base cuadrada, un medio octogonal y un tope circular. ¿Sería coincidencia? ¿O los arquitectos medievales copiaron el diseño de la ruina que yacía bajo sus pies? Para probar esta teoría, se necesita matemática pura. Textos de 1166 y relatos posteriores, como los de Ibn Battuta, ofrecen números, pero en unidades extintas. Codos, palmos. Nadie sabía exactamente cuánto medía esto hasta ahora. El descubrimiento de la moldura de la puerta
proporcionó la piedra de Rosetta de las medidas. El espesor de la pared de granito corresponde exactamente a los 10 palmos descritos por Batuta. De repente, la conversión es posible. Los números medievales ganan precisión milimétrica. La torre se eleva nuevamente en los modelos en 3 dimensiones. 3 niveles, revestidos de caliza blanca brillante, alcanzando casi 100 metros de altura. Un rascacielos de 32 pisos en la antigüedad. En la cima, una hoguera y un sistema de espejos que proyectaban el poder de Egipto a través de la noche. Pero aquí vive una pregunta peligrosa. Un espejo lo bastante grande para lanzar luz a decenas de kilómetros no es un detalle poético, es un problema de materiales, pulido, alineación y mantenimiento. Si era solo fuego, la luz se pierde en el horizonte. Si era reflexión, entonces alguien dominaba superficies altamente pulidas en escala monumental, expuestas al viento salado del Mediterráneo. Y esto cambia lo que creemos que ellos eran capaces de fabricar. Pero el faro era solo el centinela. Él guardaba la entrada a algo mucho mayor, el río Nilo, la arteria vital que se extiende por 6.000 kilómetros, rasgando el desierto y permitiendo la vida. Sin sus crecidas, Egipto sería solo arena y silencio. Fue ese lodo negro el que construyó el imperio. Pero a 9 kilómetros del río, en una meseta árida donde el agua es solo un recuerdo distante, el equipo de Matthew Adams encontró algo que no debería existir. Si el faro controlaba el movimiento de los vivos entre tierra y mar, lo que Matthew Adams encontró controlaba el movimiento entre vida y muerte. En Egipto, nada era construido sin función simbólica. Toda ingeniería era también un ritual. Y esos barcos no estaban allí por accidente. Estaban posicionados con precisión casi ceremonial. Los llaman barcos de Abidos, una flota fantasma estacionada en medio de la nada absoluta. Un arqueólogo que pasó 30 años ante esta anomalía todavía se sorprende. Mirando hacia el desierto plano es imposible concebir que, bajo la arena, reposa uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología. 14 barcos, preservados por 5 milenios, intencionalmente enterrados lejos del agua. Ellos no encallaron allí. No fue una inundación bíblica. El Nilo nunca llegó tan lejos. Entonces, ¿cómo fueron a parar allí? Y, más importante, ¿por qué? Para resolver esto, el equipo necesita mirar desde arriba. Satélites y escáneres comienzan a barrer el terreno, retirando digitalmente cada grano de arena para revelar el paisaje oculto que el desierto de Abidos no entrega a sus muertos fácilmente. Pero cuando la arena es barrida, lo que emerge no es solo arqueología, es una anomalía temporal. 14 cascos colosales rompen la superficie. Y lo más extraño no es que la madera haya sobrevivido, es la intención en el arreglo. La alineación no es bonita, es disciplinada, como si cada barco estuviera ocupando un puesto designado, como si el desierto fuera un puerto imaginario. Cuando usted se da cuenta de esto, la pregunta cambia. No es ¿cómo vinieron a parar aquí? Es ¿qué tipo de mente necesitaba que ellos se quedaran exactamente así, para siempre? No son destrozos aleatorios. La madera, preservada contra todas las probabilidades, cuenta una historia de ingeniería de precisión. 18 metros de longitud cada uno, alineados en una formación militar silenciosa, apuntando hacia un horizonte donde no existe agua. Estamos ante la flota más antigua jamás recuperada, pero su existencia desafía la lógica geográfica. ¿A quién servía esta armada fantasma? El análisis estructural elimina cualquier duda sobre la sofisticación tecnológica. Olvide las canoas primitivas o las balsas de junco. Estos son los acorazados de la Edad del Bronce, diseñados para 30 remeros, construidos con tablas de madera importada y cosidos con una complejidad que bordea el arte. Hace 5 milenios, poseer una flota de estas en tierra firme era el equivalente a estacionar cazas de última generación en un garaje subterráneo. Incluso hoy, mover embarcaciones de este porte exige grúas industriales, rieles reforzados y planificación logística avanzada. Aquí,
No hay vestigios de rampas permanentes, canales o senderos fluviales antiguos. Esto significa que cada barco fue transportado deliberadamente, desmontado o arrastrado por kilómetros, solo para nunca navegar. En Antiguo Egipto, tal extravagancia tenía solo un nombre posible. Solo un faraón poseía los recursos para encargar esta tecnología de punta y, en un acto de poder absoluto, sepultarla para siempre. Pero ¿qué motivaría a un rey a condenar su marina al polvo? Al lado de estos gigantes dormidos, las ruinas de una estructura de adobe comienzan a proporcionar el contexto religioso necesario. Matthew Adams, al investigar el perímetro, percibe que no se trata de un depósito, sino de un templo a cielo abierto. Vestigios de cerámica, antiguas ofrendas de cerveza y comida, todo apunta a un culto enfocado en la figura divina del monarca. Estos barcos no eran transporte, eran ofrendas litúrgicas, piezas de una máquina teológica compleja que operaba 2 siglos antes de que la primera piedra de la Gran Pirámide fuera asentada. El detalle más fascinante, sin embargo, está en el acabado. Cuando estos barcos fueron dejados allí, no quedaron expuestos. Cada uno fue encapsulado en un sarcófago de ladrillos que imitaba la curva del casco, sellado y cubierto con yeso blanco brillante. Imagine la escena bajo el sol despiadado del desierto egipcio. 14 formas blancas, resplandecientes, visibles a kilómetros de distancia. Eran faros de fe, señalizando la omnipotencia del faraón. Pero la verdadera cuestión permanece. ¿Hacia dónde deberían navegar si no había río? La respuesta yace a 1,5 kilómetros de allí, en una necrópolis subterránea. Es la tumba de uno de los reyes fundadores. La arquitectura de la muerte aquí es brutal y directa. El complejo fue diseñado para facilitar la transición del rey de este mundo al próximo, garantizando que su vida después de la muerte fuera tan opulenta como su reinado terrenal. Y esto incluía algo perturbador. Cámaras adyacentes revelan los restos de siervos y cortesanos. Ellos no murieron de causas naturales, fueron sacrificados ritualmente. La lógica era terrible e implacable. El rey necesitaba su comitiva en el más allá. Así como los siervos fueron muertos para servir, la flota fue muerta y enterrada para que el faraón pudiera navegar el Nilo celestial por la eternidad. Abidos no es solo un cementerio, es la zona cero de la obsesión egipcia por la inmortalidad. No había luto en este proceso, no había vacilación. La muerte era logística. El faraón no esperaba ser recordado, esperaba continuar gobernando. Cada siervo enterrado, cada barco sellado, era un engranaje activado en una máquina metafísica que solo funcionaba con sacrificio real, irreversible y absoluto. Pero lo que vemos en la superficie es solo la cubierta del libro. La tecnología de magnetometría, capaz de leer las cicatrices magnéticas en el subsuelo, revela que el desierto esconde una metrópolis de cadáveres. Donde los ojos ven arena, los sensores ven paredes. El escaneo expone una vasta ciudad de los muertos, un complejo funerario invisible que se extiende por hectáreas. La remoción digital de la arena revela por lo menos 10 complejos reales subterráneos. Estamos pisando en la necrópolis original, el prototipo de lo que vendría a ser el Valle de los Reyes milenios después. Y la ubicación no es accidental. Todo está posicionado en la boca de un desfiladero natural, una grieta en las montañas que los antiguos creían ser el portal físico hacia el inframundo. El sol poniente, muriendo en el oeste, indicaba el camino, y esa flota estaba lista para llevar a su maestro a través de aquella garganta, rumbo a la eternidad. Esa tradición de barcos funerarios resonaría a través de los siglos, desde la barca solar de Keops hasta las miniaturas en la tumba de Tutankamón. Pero mientras los muertos navegaban en los cielos, los vivos necesitaban proteger lo que tenían en la tierra. Si seguimos el curso del Nilo hacia el sur, la narrativa cambia de misticismo a fuerza bruta. El drenaje digital de las aguas represadas por la presa de Asuán expone una línea de defensa que la historia olvidó. No templos, sino fortalezas, 15 bastiones colosales que desafían la imagen de un Egipto pacífico.
Esas fortalezas no fueron erigidas por miedo inmediato a una invasión, sino para impedir cualquier posibilidad futura de autonomía. Egipto no reaccionaba a amenazas, él las anticipaba. Cada bastión funcionaba como un nodo en una red de vigilancia, tributación e intimidación permanente. Esas estructuras, sumergidas hace 50 años bajo el lago Nasser, representan la mayor operación de ingeniería militar del mundo antiguo. Eran la respuesta de Egipto a una amenaza que venía del sur, Nubia y el reino de Kush. En la frontera de Sudán, otra excavación revela el grado de la paranoia imperial. Uronarti no es un palacio, es una máquina de guerra. Paredes gruesas, torres de vigilancia, refuerzos estructurales de madera insertados en la albañilería. Era el fin del mundo conocido. Para un egipcio, estar allí era estar en el borde del caos, encarando una tierra hostil y un pueblo guerrero que ellos temían profundamente. Sin embargo, Uronarti es solo un puesto avanzado si se compara con el monstruo que yace en el fondo del lago. Cuando drenamos el Nilo virtualmente, la fortaleza de Buhen surge del lodo como un leviatán. La escala es aterradora. Con un área 20 veces mayor que Uronarti, Buhen poseía murallas de 11 metros de altura y un perímetro de 1,5 kilómetros. Pero lo que choca a los especialistas no es el tamaño, es el diseño. Buhen posee fosos secos, almenas defensivas, puentes levadizos y saeteras con ángulos de tiro de 180 grados. Son características que solo veríamos en los castillos medievales de Europa, 3000 años después. Los egipcios inventaron la arquitectura de castillos mucho antes de la Edad Media. Este descubrimiento crea un problema serio para la narrativa tradicional de la evolución militar. Si estas soluciones defensivas ya existían aquí, entonces la Europa medieval no las inventó, solo las redescubrió. El conocimiento no avanzó en línea recta, fue interrumpido, olvidado y reconstruido siglos después. La inscripción del faraón Senusret III, encontrada en la región, no deja dudas sobre la intención. Es un texto de pura propaganda y guerra psicológica, describiendo al enemigo como cobarde y detallando la quema de cosechas y la captura de mujeres. El mensaje era claro. Esto ahora es Egipto. Las fortalezas transformaron el Nilo en una barrera intransitable, pero aquí reside la paradoja. Las excavaciones en Buhen muestran poquísimas señales de batalla real. Si esas murallas eran tan formidables, ¿por qué no hay cicatrices de grandes asedios? Porque a veces la mejor guerra es la que nadie llega a luchar. Fortalezas como Buhen pueden haber sido menos un escudo y más un aviso permanente. Un teatro de poder, lo bastante alto para intimidar, lo bastante organizado para grabar y lo bastante brutal para hacer la rebelión económicamente inviable antes incluso de comenzar. La respuesta está escondida dentro de la ciudadela, no en las murallas, sino en los almacenes. Silos de granos gigantescos, capaces de alimentar ejércitos mucho mayores que la guarnición local. Egipto no estaba solo defendiéndose, estaba controlando un flujo vital. La mercancía que pasaba por allí era más valiosa que la propia vida: oro. Las minas de Nubia eran la caja fuerte del faraón, la fuente del brillo eterno de los sarcófagos. Las 15 fortalezas funcionaban como un sistema de aduana militarizado, garantizando que cada gramo de oro fuera canalizado hacia el Estado. Era el Fort Knox de la antigüedad, un monopolio comercial impuesto por la punta de la lanza. Dentro de esas murallas, una sociedad entera florecía. Cuarteles organizados, dormitorios que podían albergar a miles de soldados, escribas y burócratas. Era una ciudad dentro de una fortaleza, una máquina administrativa y militar vibrante, operando en el límite de la civilización. La capacidad de proyectar poder a 300 kilómetros de casa, sustentar a 10.000 hombres y controlar el flujo de riqueza de un continente entero es una hazaña de organización que rivaliza con la construcción de las pirámides. El legado dejado bajo la arena y bajo el agua no es solo de piedra y oro, sino de una ambición humana que se rehusaba a aceptar límites, fuera en la geografía del Nilo o en la frontera final de la muerte.
Y mientras la tecnología moderna continúa descascarando las capas de tiempo, la sensación es de que Egipto todavía no nos ha contado su historia completa. Cada capa removida revela no solo monumentos, sino decisiones conscientes: enterrar barcos, hundir fortalezas, sellar ciudades enteras bajo arena y agua. Egipto no perdió su pasado por casualidad. Él lo escondió. Y tal vez la pregunta más incómoda no sea ¿qué está todavía enterrado?, sino ¿por qué solo ahora estamos comenzando a desenterrarlo?